Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Los caminos de Dios no son los caminos del ser humano. ¿Quién se iba a imaginar que un niño, un jovencito que rechazaba la cristiandad, iba a ser obispo, iba a ser santo? Esa fue la historia y el caso de San Agustín. Por eso te invito a que me acompañes en este programa y veamos el cambio, la transformación que tuvo este gran santo, San Agustín. No te vayas, quédate con nosotros y juntos vamos a descubrir su vida aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas a este su programa. Hoy vamos a hablar de un gran santo a quien yo admiro demasiado. Vamos a hablar de San Agustín, un hombre que dio al final todo por la causa de Dios, de Cristo y de la Iglesia Católica. Pero para hablar de este gran santo no me encuentro solo. Estoy bien acompañado en este día y con mucha alegría vamos a compartir la vida de este santo San Agustín. Quiero darle la bienvenida a un muy especial amigo ya y un sacerdote que nos está visitando aquí en Los Ángeles, California. Padre Daniel, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Padre Rodolfo. Es un placer estar contigo en este programa y compartir estas enseñanzas de San Agustín. Padre, tú eres de la Arquidiócesis de Monterrey, México, pero sí, estás estudiando en Roma, Padre. ¿Qué estudias en Roma? Sí, yo estoy estudiando en Roma un doctorado en Sagrada Liturgia en el Pontificio Ateneo San Anselmo. Y tenemos aquí, mis hermanos y hermanas, que ya no es alguien extraño para este programa, la presencia del Padre Luis Mejía. Bienvenido, Padre, de nuevo a tu programa. Muchas gracias, Padre, y pues contento nuevamente de poder estar aquí. Me he perdido algunos programas, pero bueno, gracias a Dios pude estar nuevamente aquí para hoy, especialmente también que es uno de mis santos favoritos también. ¿Por qué es tu santo favorito, Padre? Me identifico mucho con él, pero no entramos en detalles. Bueno, Padre Daniel, ¿cómo fue la familia de este gran santo, Agustín? ¿Quién fue la familia de él? ¿De dónde viene? Sí, fue una familia establecida dentro de un territorio que le pertenecía al Imperio Romano, que se llamaba Tagaste. Él era hijo de Patricio y de Mónica. Muy bien. Padre Luis, ¿cómo sería la infancia de este niño Agustín? Bueno, yo me imagino que, dado que era una posición bien acomodada, no eran gente así, como decimos ahora, así millonarios, ¿no? Pero tenía una buena posición social. Entonces, pues me imagino que fue una vida, pues que tenía, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Que en donde no, como si no le faltaba nada, ¿verdad? Entonces, pues podía darse ciertos lujos, ¿verdad? Que en aquel tiempo no era tan fácil. ¿Qué hacía su padre de Agustín? Sí, era un funcionario en la corte, si no tengo mal entendido. Ahí pues tenía algún trabajo ahí en el gobierno, digamos, como podríamos decir ahora, ¿no? Y la mamá de Agustín, Mónica, ¿cómo la podemos describir, Padre? Yo la puedo describir como una excelente cristiana y amante de la Iglesia Católica. Una mujer de fe, una mujer de oración, de la cual yo creo que muchas mamás también podrían aprender su testimonio.
de cómo se entregaba a Dios por medio de la oración. Entonces, padre, sería que por la posesión que tenía el padre de Agustín, por eso él era un poquito acomodado, rico económicamente. Sí, porque como había dicho el padre Luis, era funcionario en la corte y bueno, eso también le ayudó a Agustín a que tuviera una buena educación académica. Sabemos que de muy pequeño él fue a la escuela porque era muy inteligente, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros pensar, padre Luis, que fue la adolescencia o la juventud de Agustín? Yo imagino, como dice, un joven inquieto, ¿verdad? Y en ese acceso que él tenía a la cultura, a la educación de su tiempo, a una buena educación, pues imagino que él desde muy joven empezó con mucha hambre de conocimiento, de saber, de aprender cosas. Por eso pues, se hace como curioso que a los 11 años ya lo hayan enviado a estudiar. Y en ese tiempo, pues no a cualquiera lo enviaban a estudiar y menos a estudiar las cosas que él estudiaba, filosofía, retórica, escrituras, muchas cosas que era difícil para ese tiempo que alguien tuviera acceso. Bueno, en una de sus partes de que vamos a hablar más tarde, él se describe así él solo, que vivía en un sentido de libertinaje o libertino. ¿Cómo podremos describir esa palabra en aquel tiempo de Agustín, padre Daniel? Yo creo que esa palabra está muy ligada a la cultura romana, ¿no? Porque ya en sí la cultura romana era así, ¿no? Era una cultura que mezclaba las deidades, que probaba de una cosa, de otra, creía en una cosa, en otra, y tenían pues como lo has dicho, como lo has definido muy bien, vivían en un libertinaje, fiestas, grandes banquetes, bebidas, digamos, encuentros con mujeres. Era una sociedad así muy libertina. Pero en su vida, como la estamos describiendo, he escuchado o he leído que en medio de todo eso, él buscaba algo, buscaba la verdad, buscaba algo que le llenase su alma, que le llenase su vida. Y por eso escuchamos que se fue a estudiar algunas líneas o algunas corrientes filosóficas o dualistas o como le podamos llamar. ¿Se pueden acordar de alguna de las corrientes que él practicó? Sí, bueno, él se fue mucho a ciertas escuelas filosóficas de ese tiempo, el maniqueísmo, el dualismo, muchas herejías que estaban surgiendo también en ese tiempo en contra del cristianismo, que él las probó, ¿verdad? Que él probó diferentes disciplinas filosóficas, pero también diferentes escuelas que ya había en ese tiempo de filosofía. El maniqueísmo, ¿en qué se basaba? Para entender un poquito más o menos por dónde iba Agustín. Sí, el maniqueísmo, como lo has dicho, era una corriente filosófica dualista, ¿no? Acerca del bien y del mal, y que el cuerpo era como la cárcel, ¿no? Y que debía liberarse de esa cárcel, ¿no? Era, digamos que en forma general podemos describir así el maniqueísmo. Se llamaba maniqueísmo por su fundador, que era Mani, y de esta manera pues fue una corriente que se difundió mucho en esa época. Pues vamos a continuar hablando de este gran santo Agustín, pero vamos a tomar una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre la vida de la juventud de Agustín. Cuando regresemos. Aunque Agustín se encontraba envuelto en la sociedad, en las cosas de este mundo, pero siempre se sabe que tenía una inquietud de buscar la verdad. Y por eso es que él continuaba buscando esa verdad en las cosas del mundo. Padres, vemos nosotros cómo Agustín en su juventud continuaba en cierta forma viviendo la vida, como lo podríamos ver. Pero no se esperaba, ¿verdad?, que en su juventud también Dios lo pudiese tocar. Dicen que Agustín, ya cuando era jovencito, fue a Milán
y en búsqueda de la verdad y de encontrar lo que le llenaba su corazón o su vida, lo que haya tenido en su vacío, fue a escuchar los sermones de San Ambrosio. Sí, se transfirió a Milán, donde residía el obispo San Ambrosio, que dicho sea de paso, un gran santo, obispo y doctor de la iglesia. Su imagen la podemos encontrar en el altar de la cátedra en San Pedro, al lado de San Jerónimo y de San Juan Crisóstomo. Un hombre sabio, un hombre también mistagogo, es decir, sabía introducir al pueblo en la espiritualidad, en la presencia de Dios. Eso fue también algo que influyó muchísimo en San Agustín. ¿Cómo te imaginas a San Ambrosio, padre, en sus sermones, ahí hablando de sus cátedras, y que Agustín estaba atentamente escuchándole? Sí, yo me imagino a San Ambrosio un hombre íntegro y que lo que predicaba era lo que él mismo también practicaba, y la gente lo veía con mucho respeto, le tenía mucho cariño a San Ambrosio, y la forma como hablaba directa, siempre, ¿verdad?, con la verdad, siempre con argumentos sólidos, eso le provocó a San Agustín, porque él también era así, por eso tuvo esos encuentros con San Ambrosio, discutían, porque para este tiempo también San Agustín ya era maestro de retórica, el arte de discutir, de entablar un diálogo con argumentos. Y yo creo que eso le llamaba a Agustín. Escuchaba las homilías de San Ambrosio y se quedaba intrigado, confundido. Pues dicen que las homilías o los sermones que le daba San Ambrosio le encantaban a Agustín y que era un deleite para Agustín poderlo escuchar. Entonces, pienso que en esas homilías o en esos sermones de San Ambrosio fue donde empezó a reaccionar y a decir, wow, creo que estoy en el camino equivocado. Pero escuchamos que San Ambrosio continuaba predicando, ¿verdad? Y que nosotros escuchamos que Agustín también continuaba escuchando esos lindos sermones. ¿Por qué no hablamos un poquito, Padre Daniel, de cuando tuvo la conversión Agustín? ¿Cómo fue ese momento donde sintió que Dios de verdad le tocaba y cómo fue el cambio? Claro, fue un momento bastante especial en la vida de San Agustín, fue una gracia, ¿no? Él se encontraba, digamos, en un jardín y escuchó como una suave voz, como de un niño, le decía, toma y lee, ¿no? Se refería a la Sagrada Escritura. Recordemos que él había leído la Sagrada Escritura de muy joven, pero la había leído de manera literal. Y eso lo desilusionó, ¿no? Entonces después, cuando escucha este llamado a leer la Sagrada Escritura, abre la Biblia y sale el pasaje de Romanos 13:13, donde dice, nada de comilonas, nada de borracheras, nada de vivir en pecado, sino más bien, revístanse de la gracia de Cristo. Fue ahí donde San Agustín realmente se siente tan convencido de que es Dios quien lo llama a la conversión. Y qué bueno, padre, que mencionaste de la religión, como pensaba en su juventud, porque dicen que se le hacía demasiado fuerte, y tú lo acabas de decir, porque lo estaba estudiando literalmente. Por eso es que él rechazaba la religión de su madre Mónica, porque le pensaba que era demasiado fuerte y que no era nada que dejase espacio para la libertad, para vivir la vida que él estaba viviendo. Por eso completamente lo rechazaba. Pero qué interesante, cuando una persona lee las Sagradas Escrituras literalmente, o cuando le da el sentido de verdad que tiene. Pero escuchamos cómo Dios se vale de cualquier argumento, de cualquier persona, de cualquier cosa, para cambiar la vida o el corazón de una persona cuando está abierta a hacer el cambio. Y qué hermoso, ¿verdad? Como lo acabas de narrar, lo que ha sido su cambio de vida, lo que ha sido su conversión, y que ahora, ¿verdad?, al escuchar esa voz, pues cambia completamente. Padre, ¿cómo ves ese cambio tan radical de Agustín? Y hay que decir también que en este cambio influyó mucho Santa Mónica, las oraciones de Santa Mónica, porque cuando él expresa estas inquietudes a su madre, pues Santa Mónica se emocionó porque se dio cuenta que sus oraciones habían sido escuchadas y ella lo acompañó en ese proceso también de conversión a San Agustín hasta el momento en que él decide bautizarse. Entonces, padre, ¿tú crees que las oraciones de Mónica, en aquel entonces todavía no era santa, tuvieron mucho que ver para la conversión de su hijo Agustín? Sí, conocemos también, ¿verdad?, de Santa Mónica,
que dice constantemente oraba día tras día, y el mismo San Agustín lo dice en sus confesiones, ¿no? Que su madre todos los días pedía para que él pudiera encontrar el camino, pudiera encontrar la verdad, que es Jesús. Escuché o leí en algún libro, Padre Daniel, que cuando Agustín llegaba a la casa y lo encontraba Mónica, que siempre tenían como un desacuerdo en la vida que llevaba Agustín y en la vida que llevaba Mónica, porque Mónica, su madre, o Santa Mónica, trataba ya de que cambiase, tratara de que él cambiara y regresara al camino de Dios, y siempre tenían en cierta forma una pelea por esas cosas, al cual a Agustín no le gustaba y tampoco a Mónica, porque ninguno de los dos estaba haciendo lo que el uno del otro quería que hiciera. Así, ¿cómo ves una madre cuando tiene un hijo así como Agustín? Sí, precisamente era lo que estaba yo reflexionando cuando me planteabas esta pregunta, que como lo dije al principio, ella es ejemplo de las madres que día con día se esfuerzan por tratar de, digamos, llevar a sus hijos al camino de Dios, ¿no? Hay madres que con sus lágrimas le ofrecen a Dios sacrificios, le ofrecen oraciones para la conversión de su hijo, ¿no? Y Santa Mónica no fue la excepción. De hecho, logró también, por medio de sus oraciones, que su esposo se convirtiera y se bautizara. Al final de la vida. Al final de su Al vida, final de su claro. vida. Pero vamos a Agustín. Agustín escuchó la palabra de Dios, se convirtió y siguió a Cristo, al extremo de irse al sacerdocio. ¿Cómo es que era el sacerdocio, Padre Luis? ¿Cómo sería el sacerdocio, o Padre Daniel, en el tiempo de Agustín? Porque nosotros ahorita vamos al seminario, pasamos por filosofía, por teología. ¿Cómo serían los estudios o la ordenación sacerdotal en el tiempo de Agustín? Bueno, en ese tiempo, como dices, no había tal cual un seminario, pero sí quien deseaba abrazar el ministerio tenía que tener a alguien que lo fuera acompañando. En este caso, San Ambrosio también se convirtió para él como en su director espiritual, que lo fue acompañando hasta que él mismo, ¿verdad?, le hace, ¿verdad?, que pueda llegar a ser ordenado como sacerdote. De hecho, él no quería. Él lo que quería era alejarse del mundo. De hecho, se fue primero con Santa Mónica y con algunos que lo siguieron a hacer como una comunidad, pero tiene que regresar regresar a Hipona. Más bien llega a Hipona, donde es ordenado también obispo, ¿verdad? Sí, claro, porque digamos que el rito es muy semejante al de ahora, ¿no? El rito de la ordenación de los sacerdotes, de los obispos. Solo que el proceso, como lo dijiste tú muy bien y como lo explicó el padre Luis Fernando, el proceso era diferente. Era el pueblo el que pedía, ¿no? Agustín vivió eso en Hipona. Fue el pueblo que dijo: Agustín obispo. Como dicen por ahí, vox populi, vox Dei, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Y fue así como se dieron cuenta que Dios lo estaba llamando. Padres, pues vamos a seguir hablando de este gran santo que me apasiona muchísimo, pero necesitamos ir a una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de la vida del ministerio sacerdotal y de obispo y de su santidad de este gran santo San Agustín. No se vayan y ya regresamos en unos momentos. Agustín deja la vida del mundo y se convierte para servirle a Dios. Qué hermoso escuchar esas palabras. Cuando el mundo no te satisface, cuando el mundo no te llena y encuentras la verdadera verdad en Cristo nuestro Señor. Padre Daniel, ¿cuándo fue ordenado sacerdote Agustín? Sí, San Agustín fue ordenado sacerdote en el año 388 y años después, 7 años después, fue ordenado obispo de Hipona para sustituir al obispo Valerio, que ya estaba retirándose. ¿Cómo te imaginas la vida sacerdotal de Agustín, padre? Bueno, me la imagino en dos facetas. Una, oración, ¿verdad? Cabe destacar lo que decía también el padre Luis. Era una persona que quería retirarse a hacer oración. De hecho, hay una regla, hay una, digamos, una norma de vida que siguieron unos monjes, los ahora agustinos, que nace de ese deseo de oración de San Agustín. Y la otra faceta es la del estudio, definitivamente. Era un hombre de estudio, un hombre que leía, un hombre que siguió actualizándose.
Dice el padre Daniel, que también narra la historia, que duró 7 años de sacerdote y a los 7 años lo ordenaron obispo. ¿Cómo te imaginas, padre, ese momento de la ordenación de obispo con Agustín? Yo imagino que también en su corazón había pues esa lucha interior, porque él realmente no quería eso, o sea, él insistía mucho en quedarse como sacerdote, en dedicarse más a la oración, a sus escritos, a sus estudios, pero también él veía esta necesidad que había de guiar a este pueblo de Nipona y pues se dio tiempo para todo, para dedicarse a guiar al pueblo y fue un gran pastor el tiempo que estuvo ante ellos, especialmente porque eran tiempos de mucha convulsión, de guerra, de invasiones y todo, y a él le tocó también estar cerca del pueblo en todas estas circunstancias que vivían también. Dicen, padres, que cuando él ya era obispo y sacerdote también, que él trataba de convencer a sus antes amigos que estaban profesando o que creían en otras corrientes, trataba él de cambiarlos al cristianismo, que les mandaba muchas cartas a corrientes de los maniqueos y les decía: he encontrado la verdad, la luz solamente se encuentra en Cristo, y quería él convertirlos al cristianismo y les escribió muchas cartas a todos ellos. Entonces me imagino que tenía una preocupación no solamente por su salvación de su alma y por sus fieles, pero también por aquellos que había conocido antes de su conversión. ¿Cómo vemos esta preocupación de Agustín como sacerdote y como obispo? Pues yo la veo precisamente, como lo has dicho, en su escrito de la ciudad de Dios, donde habla de la ciudad terrenal, ¿verdad?, y la ciudad celestial. Es decir, que el ideal para llegar a esa ciudad celestial sería buscar la verdad, buscar la voluntad de Dios. Y yo creo que ahí se ve claramente esa motivación que quiere Agustín de su pueblo de que lleguen al cielo, ¿no? Padre, usted lo acaba de decir también, que se dedicó también, tú lo dijiste, padre, al estudio. ¿Podemos mencionar alguno de sus libros, de sus obras magnas que escribió? Sí, tenía muchos escritos, muchos sermones, pero destacan ciertamente estos tratados, ¿verdad? El tratado sobre la Trinidad, el libro que mencionó ahorita el padre Daniel, La ciudad de Dios, su autobiografía, las confesiones, y muchos otros escritos, ¿verdad?, que fueron descubriéndose después de mucho tiempo, muchas recopilaciones, como le decía, de muchos sermones. Pero a mí me fascina, las confesiones fue lo primero que leí de él, y me fascinó la forma en cómo él describe cómo fue todo este proceso de conversión, cómo fue cambiando su corazón y volcándose realmente hacia Dios. Padre Daniel, de esos 3 libros, de esas obras que acaba de mencionar el Padre Luis, ¿podemos hacer un resumen pequeño de las confesiones, la Trinidad y la ciudad de Dios? Y estos libros se encuentran, me imagino, donde quiera que las personas lo pueden encontrar. Un resumen de estos 3 libros que son una maravilla. Sí, claro. Sin ser así como tan injusto con San Agustín, ¿verdad?, porque realmente es tanta la enseñanza, pero bueno, de las confesiones podría decir que no debemos de entender la palabra confesión como ahora lo hacemos, no es que él esté diciendo sus pecados, ¿verdad? Sí. Sino es un género literario la confesión, ¿no? Y es un género literario y se llama así porque realmente se exponen cosas muy íntimas, ¿no? Este libro, que está dividido a su vez en varios libros, ¿no? Luego después la ciudad de Dios, como lo decía, las 2 ciudades, la ciudad terrestre y la ciudad celeste, ¿no? Como digamos que uno de los temas principales es la conversión, ¿no? Y el otro que comentabas, que era el de la Trinidad, ¿verdad? Un tratado único, ¿verdad?, sobre la Trinidad, sobre el papel de las 3 personas sagradas, ¿no?, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que también hay que decir otra cosa, a San Agustín se le conoce como el doctor de la gracia,
porque fue de los primeros que habló sobre este tema, el tema de la gracia, ¿no? ¿Qué es la gracia, Padre? Sí, la gracia de Dios creo que es cuando Dios te comparte su esencia, lo quien es, ¿no? Su amor, ¿no? Esa es la gracia de Dios, que vendría siendo la ayuda también para el pecado, ¿no? Que nos hace salir del pecado, la gracia de Dios. O con otras palabras también, digamos, puede ser la amistad con Dios. La gracia es la amistad con Dios. Padre, ¿cuándo murió San Agustín ya? Ahora un San gran Agustín, santo. bueno, lo celebramos el 28 de agosto y él murió en el 430 y tenía más o menos 75 años. 75 años, muy joven. Una frase, Padre Daniel, que te encante de San Agustín, porque tiene muchas frases Sí. célebres. ¿Cuál es tu favorita, Padre? Sí, me has puesto en una tarea difícil porque me gustan muchas frases. Pero dime una. Pero diré una que siempre me ha gustado y es: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Y esa frase se encuentra precisamente en el libro de las Confesiones. Para ti, Padre, una frase que te haya gustado. También está en este mismo texto, que es más largo, ¿verdad? El texto, pero a mí me gusta mucho cuando dice, tanto te buscaba en las cosas de afuera, sin darme cuenta que estabas dentro, más dentro que mí mismo. Dice. Y la mía, ustedes ya la dijeron, pero hay una que me gusta que dice, para entender hay que creer y para creer hay que entender. Es fe. Mis queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por habernos visto y quiero agradecer a los padres que me acompañaron. Padre Daniel, muchas gracias. Es un placer, gracias por habernos invitado. Padre Luis, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que siguen este programa y esperemos que no se queden nada más con lo que hemos dicho nosotros, que ellos mismos conozcan más a San Agustín, porque hay mucho que decir y que conocer de este gran santo. Y a ustedes por habernos acompañado en este programa. Muchísimas gracias. Que Dios y los santos intercedan por ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Y que Dios Todopoderoso les bendiga. Los tres les vamos a dar la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.